Dios le bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Y en sus Biblias, y vamos al en el libro de Primera de Juan, y vamos a ver versículo 2, capítulo 2, versículo 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Cuando tengan, pueden ponerse de pie y pueden decir amén. Amén. La palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Y es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Oremos. Padre que estás en los cielos, vengo delante de ti. Primeramente, Señor, trayendo mis faltas, Señor, confesándolas delante de ti, Padre mío, pidiendo que limpies mi mente, mi corazón, Señor, todo mi ser. Limpia mi mente, Señor, de todo mal pensamiento, Señor. Todo pecado de concupiscencia también, Señor. Por mis acciones también, Padre mío, que no haciendo te agrado. Así también, Padre mío, lo que mis ojos han visto, lo confieso, Padre mío. Y todo lo que ha salido también, Señor, de mi boca, que no ha sido de tu agrado. Pidiendo que me limpies con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así, Señor, para que sea tu palabra, Señor, y sea tu Santo Espíritu que nos transforme en esta tarde, Señor. Que trabaje en nuestros corazones, que tengamos un corazón abierto y dispuesto, Señor. Para que nuestro caminar, Señor, sea agradable delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor, que tú has dejado. Así también, Señor, te pido que nos ayudes, Señor, y bendigas este mensaje, Señor, y sea de bendición para nuestras vidas. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Esta es una continuación del mensaje anterior. Habíamos visto el título, que era Cristo nuestro abogado, pero también Cristo está a la diestra del Padre. Y hay una importancia de nuestro Señor Jesucristo en la posición que está a la diestra del Padre. Y a veces no lo tomamos en cuenta. Y vimos que Él de principio trabajó como nuestro mediador. Comenzando desde Génesis. Y también que cómo Dios transforma nuestras vidas cuando venimos a Él y lo conocemos personalmente, a vivir una vida en santidad, una vida separado para Él, separado del mundo, separado del pecado, pero viviendo para Cristo. Y en esta parte vamos a seguir en una palabra muy específica que la vemos en el versículo 6 de nuestra lectura. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y dice, hay una palabra muy importante en este versículo que comienza, permanecer en él. Y eso es lo importante de el cristiano, de la vida de un cristiano, es que permanece en Dios.
Y dice el que dice. Hay muchos que dicen que son creyentes. Hay muchos que dicen conocen a Dios, pero no pueden permanecer en Él. Y esa es la importancia que Juan nos está diciendo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Va a haber una evidencia del creyente. No nomás que permanece en Dios, pero va a andar como Él anduvo. Y dice, la palabra dice, debe andar. Es un mandato que Dios nos da. Y por eso a veces pienso, lo primero que pienso cuando leo este versículo y lo que hemos visto bastante durante este libro de Juan, de Pedro. Algo importante que sabía que Satanás había venido y pedido para zarandear a Pedro. Pero algo muy hermoso que dijo nuestro Señor Jesús. Dice que Jesús rogó por Pedro. Le rogó al Padre que su fe no falte. Qué hermoso que sabemos que Dios está intercediendo por nosotros, pero para que nuestra fe no falle. Como decir, para permanecer en Él. Dios nos da una seguridad que dice que estamos en las manos de Cristo y estamos en las manos del Padre. Y nadie nos puede arrebatar de Él. Entonces, una seguridad eterna que Dios nos da de permanecer en Él. Hay muchos que no entienden eso, piensan que pierden su salvación y pueden regresar otra vez. Pero el problema es que nunca estuvieron con Dios. Y a eso vamos a ir, de cómo esa gente cae en este engaño. Si la palabra es muy directa, que vamos a permanecer en Él. En primera de Juan, ahí en una página adelante, si vamos a capítulo 3, el versículo 24, dice, capítulo 3, versículo 24, en primera de Juan dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces ahí nos da este deber del creyente de andar como Cristo anduvo, de guardar los mandamientos de Dios. Dios fue obediente hasta la muerte al Padre. Así Dios pide de cada uno de nosotros que seamos obedientes a Él. Y en eso vamos a ver que permanece Dios en nosotros, o nosotros en Dios. Y por eso es muy importante de entender de lo que Dios ha hecho en cada creyente. Es algo maravilloso que el mundo no puede ver y no puede entender. Ya vimos todo de Romanos 3, lo que éramos antes y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que ha hecho un nuevo hombre en nosotros. Antes no podíamos guardar los mandamientos de Dios. Antes no queríamos ni teníamos ningún interés. Pero ahora como creyentes, ahora que el Espíritu de Dios mora en nosotros, eso nos va a mover a guardar los mandamientos de Dios. En ese hombre nuevo que Dios está transformando a la imagen del Hijo, a la imagen de Cristo. Vamos a dar evidencia al mundo que somos creyentes, que hay algo diferente en nosotros, que ya no somos el hombre pasado que antes nos miraba al mundo.
va a ver que esta persona no es el mismo, tiene el mismo nombre, se mira a la cara igual, pero es diferente. Habla diferente, actúa diferente. Entonces, eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, es un deber de nosotros. Y por eso, si vamos en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, ahí Pablo nos dice algo muy hermoso. En 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13, dice la palabra de Dios, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Qué hermoso que Dios conoce nuestra caminar, conoce nuestras vidas personal. Pero algo interesante lo que dice aquí, que no dejará ser tentado, o no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Acuérdate que lo que hizo con Pedro, que su fe no falte. Igual que cada uno de nosotros. Vamos a ser tentados, pero Dios va a cuidar de nosotros. Dios siempre va a estar a la diestra del Padre, rogando por nosotros. Por eso cuando digo que un cristiano no se puede ir al mundo, es imposible, porque Dios no nos va a dejar, porque su palabra dice, no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Y ahí es donde muchos se confunden, van al mundo, pero es que perdió su salvación. Tenemos que orar por él para que regrese con Dios. No, hay que orar por su salvación, para que conozca a Dios. Es hermoso lo que la palabra de Dios, como nos enseña a nosotros hasta este día, de el ejemplo del pueblo de Israel. Dios habló con ellos, los amó, pero igual como el pueblo de Israel, también Dios ha tratado con el hombre y el mundo entero. Ya vimos en la lectura que Él fue propiciación para el mundo entero. Él quiere que todo el mundo venga a Él. Pero si están allí en el capítulo 10 de Corintios, 1 Corintios, más vayan 2 versículos para arriba. En el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¡Qué privilegio! Pero algo que está muy interesante del versículo 11 dice que están escritas. Qué importante es la palabra de Dios. Y esto voy a tocar durante este mensaje, no puedo alejarme de hablar de lo que tenemos aquí, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado. Dice, para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los que permanecen en Dios. Los que andan como Dios anduvo. Estaba viendo unos testimonios, a veces miro testimonios muy hermosos de judíos que vienen a Cristo. Es una de las, ¿cómo decir? Es difícil para que un judío venga al resplandor de la verdad, a la luz de Cristo. Entonces,
estaba viendo este testimonio y comenzó muy bien el testimonio de este judío. Dice que hace 20 años, cuando estaba trabajando joven, siempre le han testificado a él, pero nadie le ha dado un testificado de esta manera que una anciana le testificó. Y la manera que le testificó, le habló de Cristo, pero le dio un cassette. No sé si los jóvenes saben que es un cassette. Antes había CD players y después de eso había cassettes. Ya no hacen nada para escuchar cassettes, pero le dio un cassette de un testimonio de uno. Y escuchaba, no escuchó este cassette, lo tenía por años con él, en su posición. Se movió a otra ciudad, a su estado, y mientras que él estaba viendo su vida, se casó, y cuando se casó, finalmente comenzó a escuchar este cassette, porque su esposa decía que era cristiana. Bueno, dice que lo escuchaba hasta 100 veces al año, lo escuchaba, pero no tocaba su corazón, no le agarraba interés. Hasta que una vez su esposa le invitó a él a ver un programa de la televisión que habla de Jesús. Un programa muy popular que me fijé, dice en Wikipedia, dice que más de 280 millones de gente mira este programa. Y ya si contamos este año, este programa ya lleva 6 años en la televisión. Se sentó a ver el programa y digo que comenzó se le hace interesante y vio todo un año de este programa hasta que finalmente después del año entendió en un programa que estaba viendo de esta historia de Jesús, de que él era el Mesías. Y digo, ahora sí creo que Jesús es el Mesías. Entonces él fue a su pastor o a la iglesia, comenzó a ir a la iglesia y invitaron a uno de Israel que tiene una iglesia allá, no me acuerdo cómo se llama, y era judío y lo presentaron a él porque era judío y se agarraron bien y hablaron en hebreo y le dijo cómo vino a Cristo. Y digo, ¿por qué no te bautizas? Y dijo, no, yo no quiero bautizar. Bueno, fue a su casa y pensó bien en lo que le dijo y dijo, bueno, me bautizo. Se bautizó, pero mientras que iba a la iglesia, dijo que hay algo en su corazón que no lo tenía inquieto. Y dijo, hay algo que tengo en mi corazón, pero una inquietud que ni me dejaba dormir. Y se preguntaba el por qué, y como decir, no tenía una seguridad de su salvación. Hasta que un día pensó en este cassette, y en el cassette tenía un nombre. Y dijo, ese es el nombre de esta señora que me vino a testificar. Le habló, buscó en su número y le habló y dijo que nomás habían 3 nombres que tenían este número. Y cuando le habló, dijo, bueno, podría que en 15 años todavía tendrá el mismo número. Y sí contestó el teléfono la señora. Y le contó que todo lo que había sucedido. Y le dijo, sí, estaba muy contenta. Y le dijo de la iglesia que iba y el pastor de él. Y cuando le dijo el pastor, no le dijo el apellido, y ella dijo, el pastor, este es fulano tal, y dijo, sí, ese es. Y cuando
se contentaron y dijo, wow, esto es lo que yo estaba esperando. Esta señal de que Dios está hablando conmigo. Y digo que cuando se dio cuenta, le quitó esa inquietez en su corazón y trajo una paz en su corazón, una tranquilidad. Y le fue a contar a su pastor y le contó de esta señora y dijo, oh, sí, yo me acuerdo, hace 20 años asistí aquí. Y se movió y de lo que yo me recuerdo está en esta ciudad. Dijo, sí, ahí está todavía. Entonces le dijo al pastor, no vas a creer, eso es lo que yo estaba esperando, de que tenía una inquietud en mi corazón y Dios me guió a buscar este cassette y el cassette al nombre de la señora y del nombre de la señora encontré a la señora y la señora iba a la iglesia de ustedes y ahora yo voy a la iglesia de ustedes y usted ha sido mi pastor por 20 años y eso nomás puede venir de Dios. Se oye bonito, pero hay un problema. Cuando investigué esta iglesia, fui y busqué las predicaciones de este pastor y encontré el último mensaje del domingo que pasó y habló de Lucas, de una parábola en Lucas, y algo que dijo que era muy interesante. Dijo que ¿cuántos se acuerdan cuando iban a la iglesia, cuando estaban jóvenes, muchos años, que nomás los predicadores venían para asustar a la gente? Y dice que nunca se va a olvidar de esta parábola, que tenía tanto miedo de esta parábola. Y cuando comencé a escuchar esto, de verdad me sentí, ni sé cómo explicarles. Fue algo terrible. Y esto es lo que dijo, habló de una parábola de Lázaro y el hombre rico. Digo que se los iba a enseñar a su congregación lo que significa esto. Digo que esta parábola, este capítulo 16 de Lucas, está hablando de lo que Dios está pidiendo a nosotros, que ayudemos a los pobres. Así que ya no tengan miedo, no hay nada que temer, pero ayuden a los pobres. Dice que toda la Biblia está hablando de Dios, nos manda a nosotros a ayudar a los pobres. Y esto me trajo y me recordó a una historia en la Biblia. Y ese es el punto, que mucha gente es engañada porque quiere ser engañada. En ninguna parte de su testimonio, ni en ninguna parte del mensaje de su pastor, abrió la palabra de Dios. Qué triste. En ningún momento. Y me recuerda del pueblo de Israel. Le sucedió también, y no una vez, muchas veces, como está sucediendo en estos tiempos. Mucha gente quiere un Dios a su conveniencia. Como dice el pastor, sí, a lo mejor sí se predicaba donde tenía temor, pero es para que se viniera al arrepentimiento, que a la ira de Dios estaba. Lucas 16 no está hablando de ninguna parábola de Lázaro y el rico. Es vida real. Pero uno lo puede tomar como él quiere, poner la verdad al lado. ¿Y quién es el que guía esto? Nomás uno, el engañador y el mentiroso. Satanás está usando esto mucho para engañar a la gente.
Pero ¿dónde tienes tu corazón? Ese es el problema. ¿Dónde están tus oídos que Dios nos ha dado? ¿Está para escuchar lo que tú quieres oír o quieres escuchar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te conmovió en este día a venir a la casa del Señor? Y me trajo a esta historia, lo hemos visto varias veces, pero creo que lo repasemos bonito. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Por eso dije que teníamos que poner mucha atención a lo que leímos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Porque Pablo nos lleva a lo que está escrito, lo que Dios ha dejado a nosotros. Y en el versículo 2 Reyes, capítulo 22, está hablando ya, 17, capítulo 17. ¿Sí les dije 17? Sí. Amén. Ok. El versículo 27, veamos el capítulo 17, el versículo 27. Esto lo hemos visto, vemos que Asiria toma sobre Samaria. ¿Y por qué Dios permitió esto? Por desobediencia a Dios. El pueblo de Israel fue sometido a Asiria. Entonces, en el 27 dice, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevar allí a algunos de los sacerdotes que trajeses de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y sí trajeron, en el 28 lo podemos ver, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Dios. Comenzaron bien, que se enseñe la ley de Dios. Nosotros sabemos que la ley de Dios está hablando de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Que el sacerdote les enseñó cómo temer a Dios. Igual como se está enseñando en estos días cómo recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Cómo puedes ser salvo? Hay muchos como estos sacerdotes que se están levantando. Están hablando conforme a sus propias palabras, no conforme a la palabra de Dios. Como Dios les mandó. Y si miren en el 37 es muy directo lo que dice Dios. En el mismo capítulo 17, versículo 37 dice, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Acuérdense lo que está escrito, no lo que yo pienso o lo que el hombre piense. Dice, y no temeréis a dioses ajenos. El 38, no olvidarás el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ¿qué dice el 40? Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. No querían escuchar, y al igual como en ese tiempo, no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos de verdad vienen para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos de verdad cuando abren sus ojos están buscando la palabra de Dios? Muchos durante la semana no piensan en Dios hasta que sea el día de servicio. Eso no es lo que Dios está hablando. Eso no es permanecer en Él. Permanecer es Él. Ya lo sabemos, Salmos 1.
pero de verdad estamos practicando, de verdad nuestra delicia está en la ley de Jehová. De meditar en ella día y noche. Dios no da nada en la ligera. Uno es engañado porque quiere ser engañado, porque no quiere buscar a Dios. Si alguien que le predica la verdad, le dice la verdad, no quiere escucharlo. No quiere. Quiere ser engañado y él mismo engañarse a sí mismo. Y al final de eso vamos a ver algo muy importante, lo que va a suceder a esta gente. Pero no como ya sabemos de este rey Josías. Cuando oyó la palabra de Dios y escuchó la ley de Jehová, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Yo no me excuso de esto. Esto es para mí también. Cada día caemos cortos a la gloria de Dios, pero gracias que como creyentes Cristo está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Quién nos justifica a nosotros? ¿Quién nos ha justificado? ¿A quien nos ha dado la vida eterna? Que por Él permanecemos. Si vamos a estar en Segunda de Reyes, capítulo 22, quiero que más veamos el versículo 13. 22 a 13 de Segunda de Reyes. La palabra de Dios dice, ya después de que se rasgó sus vestidos Josías y escuchó la palabra de Dios, miren lo que dijo. Dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Dios dejó, eso lo podemos ver en Juan 5:39, de que debemos escudriñar la palabra de Dios, porque ahí os parece que tenéis la vida eterna. Dios, cuando dejó la ley al pueblo de Israel, no lo escribió en algo que podía deshacer, sino en piedra. Si alguien escribe algo en piedra, va a durar mucho tiempo. La palabra de Dios dice que su palabra permanece para siempre. Nadie va a poder cambiar y mover lo que Dios ha escrito, pero para el bien de nosotros. Por eso me gusta mucho como los profetas oran. Eso es hermoso. Y eso lo vimos como a Daniel, Jeremías, Elías. Dice que cuando comienza su oración dice, hemos pecado. Aunque Dios está usando a este siervo, él se pone ahí como pecador. Sabe que necesitamos cada día más de Él. La palabra de Dios en Santiago 4 nos dice que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Dice, si nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo. ¿Cuántas veces estamos destruyendo nuestros hogares, destruyendo el trabajo, porque no estamos sometidos a Dios? No estamos dando ese testimonio que vimos desde el principio de ser como Cristo, un deber de nosotros, porque no estamos sometidos. Viene una aflicción en nuestras vidas, en nuestro trabajo, nos trataron mal y se nos vuelve la cara.
Y ahí estamos gritando. Y a veces la culpa es de nosotros. No queremos someternos a Dios. Y no queremos someternos a la ley de aquí también. No somos como el mundo. El mundo no quiere ley. El mundo no quiere someterse a nada. Quiere caminar libre y hacer lo que les da la gana. Lo que se les viene al corazón, a su mente, es lo que quieren hacer. Si un hombre quiere ser mujer, se mete en un problema si le dice la verdad. Si un niño ya quiere hacerse a una niña, no olvídese, papás, nos metemos en problemas. Eso es lo que quieren, pero nosotros no somos así. Dios nos ha rescatado de la desobediencia a ser obedientes a Dios. Y eso es algo también para los jóvenes, para los niños. Someterse a sus padres. Si quieres largos días, sométete a tus padres, obedécelos. Honra a tu padre y tu madre. Eso es por tu propio bien. Si de verdad dices que amas a Dios, ama a tus padres. Le puedo decir que no hay un padre perfecto aquí. Y gracias a Dios, porque Dios va a trabajar en la vida de cada uno de ustedes, jóvenes y niños, porque no hay un padre perfecto. Pero es para que nos sometamos a Dios. Oh, pero los papás se van a salir con las de ellas. No. Cada padre va a dar cuentas. Pero por eso tenemos que entender estas cosas si leemos la palabra. No es porque yo lo digo, sino porque Dios lo ha dicho. Y su palabra es verdad. Y eso es lo que está ahorita aumentando de la desobediencia en los hogares, en las escuelas, en todas partes. ¿Y eso de dónde viene? No viene de Dios. Y acuérdense qué sucedió cuando todo el mundo llegó a esta desobediencia. Dios acabó con todos. Eso lo podemos en el principio, en el diluvio. Dice que en los corazones no había nada, pero del mal en cada hombre. Lo más uno que Dios vio justo a Noé. Y ese es el problema, que vamos más para allá, cerca a las profecías que Dios nos ha dejado. Pero el problema no le podemos echar la culpa a los que se dicen pastores en estos días, a las iglesias o los templos que se están levantando, sino uno mismo, teniendo, especialmente en este país, que tenemos la libertad de hablar de Cristo, la libertad de recoger una Biblia y poder leerla. No hay excusa. La culpa es de uno mismo. Y el segundo tema es porque ¿dónde está nuestra mirada? Lo que metió como ejemplo el pueblo de Israel, su mirada todavía está en Egipto, no quería dejar las cosas de Egipto ni las cosas de este mundo. Pero todo se repite otra vez. El mundo está igual. Si regresamos a Primera de Juan y vamos al capítulo 2, versículo 27. Y aquí nos dice la importancia de por qué el cristiano está apegado a la palabra de Dios. Medita en su palabra de día y de noche. Dice en el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él.
Pero ¿por qué hay tantas dominaciones? ¿Por qué hay tantos engaños? ¿Por qué tuercen la palabra de Dios? Porque no tienen al Espíritu Santo. No tienen a Cristo en su corazón. No tienen a nadie que les enseñe. Ellos mismos, en sus propios perversos corazones, quieren interpretar algo espiritual. Y esto no se puede hacer así. Pero para atrás a la mirada. ¿Dónde están nuestras miradas? Y Juan, aquí en este libro de Juan, de verdad toca muchas cosas. Y esta hasta el mundo se la sabe, pero no le entiende. Hay un versículo atrás, al capítulo 2 y versículo 15, y vamos al 17, a muchos se lo saben de memoria, hasta el mundo se lo sabe de memoria, pero no le entiende o no lo quiere aceptar. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero lo interesante que Dios nos da, después de que le da todas las oportunidades al mundo, todavía les da la explicación en el versículo 17, que dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el cristiano. Hay muchos que ni saben cuál es la voluntad de Dios. La última familiar que vino, me vino a traer de sus problemas. Le digo, pues todos tenemos problemas. Pero busca la voluntad de Dios. Yo no te la puedo dar, pero aquí la tienes. Todo lo que te puede guiar es a la voluntad de Dios. El mundo pasa y sus deseos. Podemos ver que estamos hablando el otro día con el pastor de las modas. A veces, la moda, sabes que para los hombres hay pantalones anchos, pantalones flacos, pantalones cortos, y se repite. Pasa. La moda va a pasar. No tiene nada permanente en eso. ¿Quién sabe cómo los van a vestir a las generaciones después si Dios no viene? 50 años de ahorita, ¿quién sabe que vienen y van a ver pantalones? Pero nuestra mirada no está en las cosas del mundo. Muchos se matan por cómo se vistió el que miran ahorita en la televisión, por lo que escuchan. Yo me acuerdo cuando yo era joven, los jóvenes se mataban por los tenis. Unos tenis que ni siquiera duran un mes. Ahí los jóvenes matándose. Y ahora se insultan porque si se viste mal, como no es la moda, o yo no sé en qué ahorita los jóvenes, la moda de ellos, el perro, de cómo se peinan. Eso pasa. Nuestros ojos están en lo incorrecto. Debería que estar hacia arriba, donde está Cristo a la diestra del Padre. Quiero que veamos Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. En Colosenses capítulo 3, versículo, vamos a ver, versículo 1 al 2. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice,
en el 3 dice también, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra residencia no es aquí. No nos debe que importar qué leyes pasan, qué pasa, moda pasa aquí en esta tierra, porque no somos de aquí. Nuestra mirada debe estar en donde Dios nos ha preparado un lugar, arriba. Dios vino y nos prometió que nos iba a dar una morada. Yo para qué quiero una casa aquí que, y miro cómo las están haciendo para venderlas más baratas, se pueden quedar con ella. No se puede comparar a lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero el mundo no puede ver esto. Es locura. Es locura para ellos también venir a la iglesia. Es locura para ellos leer la Biblia y meditar en ella día y noche. Es imposible. Pero hay muchos que leímos en el versículo 6 de Juan que se dicen que permanecen en él, que se dicen cristianos. Hay muchos. Y podemos ver que no pueden andar como Cristo. Es muy claro. Es que tenemos un Dios grande. Y lo que Dios hizo en cada uno que ha recibido a Cristo como su Señor, su Salvador, lo ha cambiado, lo ha transformado, ha hecho un hombre nuevo. Eso es lo que a veces no entendemos. Queremos estar, yo soy espiritual, yo soy salvo, yo tengo la vida eterna, pero estoy haciendo lo mismo que hacía antes de venir a Cristo. No tiene sentido. Y qué hermoso lo que Cristo nos dio en nuestro Señor Jesús en Juan 11, versículo 41. Quiero que veamos algo allí en Juan capítulo 11, versículo 41. Cuando tengan, digan amén. Amén. Entonces, en el 11:41, la palabra de Dios dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y fíjense lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Pues algo que tenemos por garantizado, que Dios ora, nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. El 42 dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Pero igual como has subido a la diestra del Padre. Y eso es lo hermoso, que Dios siempre escucha. Nuestro Señor Jesucristo, siempre, el Padre siempre escucha al Hijo. Y alzando allí, estaba buscando en griego, es er o eren. Significa alzar. Quitaron es la misma palabra, pero se dice erón. Tienen dos definiciones. Claro que no se puede usar quitar los ojos, sino alzar los ojos. Entonces Dios vio para arriba, donde está el Padre, donde nuestra mirada debe de estar, no en las cosas de este mundo. Y muchos caemos ahí. Siempre estamos cayendo ahí. Y algo que nos testificó, y esto es algo que siempre lo miro y toca mi corazón. En Hechos capítulo 7, la historia de Esteban es algo muy hermoso. En Hechos 7, Esteban mismo testifica
el Hijo, que Cristo está a la diestra del Padre. Hechos capítulo 7, y veamos el versículo 55, y vamos a ver del 55 al 57. Amén. Dice la palabra de Dios en el 55, dice 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Confirmó la posición de nuestro Señor Jesús. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué seguridad? Oh, Miami, ¿qué seguridad tuvo ahí este? Y lo interesante, que todavía no la predaron. Si seguimos en el 58, dice, y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Qué interesante. Y sí, ¿por qué lo apedrearon? Por decirles la verdad. ¿Cuántos cristianos no están muriendo ahorita? Por decirles la verdad. Satanás está trabajando duro en estos días, pero para poner miedo a los cristianos, para no ir a evangelizar. Pero es una ganancia morir para Cristo. Fíjense lo que dice ahí en el 58, en 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Qué amor de Dios! Ahora si le pierden a uno la verdad, de verdad estamos preparados, es mejor decir, para decir, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Estamos preparados para eso. Esposas, si su esposo muere por causa de Cristo, ¿estás listo? Preparada para perdonar. Porque tú nunca sabes el que está al otro lado. Dios lo puede usar. El que tiró esa piedra, Dios lo puede usar. El que permitió que balaceara, Dios lo puede usar. Igual como usó a Saúl. Y igual que puede usar cualquiera de nosotros. No hay un pecado más grande que el otro, si somos todos pecadores delante de Dios. Pero gracias por su gracia que somos salvos. Y a veces nos olvidamos de eso. Si vamos a Hebreos capítulo 11, y ya saben el capítulo de la fe. Y algo hermoso de Moisés. Y eso es lo que muchos quieren a Cristo a su propia manera, quieren la salvación a su propia manera, pero no quieren creer a Cristo o creer a la palabra de Dios. Por eso no quieren abrir la Biblia. Y Juan 3 nos dice muy exacto en el versículo 19 que ellos no quieren que sus pecados sean redargüidos o expuestos a la verdad. En Hebreos 11, y veamos el 24, 11:24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
¿Qué posición tenía Moisés? Podía escaparse de toda la esclavitud de Israel, podía ser el segundo de Egipto, segundo de todo el mundo, pero escogió algo mejor. ¿Y cuántos ahorita cristianos o que se dicen cristianos o pastores o que se dicen pastores ganan su título o quieren ir al seminario o un estudio bíblico para hacerse pastores y ganar fama y dinero? Ahorita se están levantando muchos que se están llevando millones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y ahí es donde a veces nosotros caímos. En esta ciudad todo se mueve rápido. Rápido. Y a veces nos quedamos también, los ojos se nos bajan. Ya no están viendo para arriba. Estamos preocupados de que el bill del otro mes, estamos preocupados por los alimentos, qué vamos a comer, estamos preocupados por el plan que tenemos para el año. Estamos quitando nuestra mirada de Cristo. Por el carro se me está quebrando, ya está haciendo mucho ruido, mucho humo, voy a tener que trabajar tiempo extra, voy a tener que hacer, etcétera, etcétera. Yo no sé la vida de uno, pero yo sé cómo el diablo puede quitar la mirada de uno al cielo. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? A las cosas de la tierra, en el galardón, por fe. ¿Cuántos de verdad están caminando por fe? La palabra de Dios nos dice muy directa cómo Dios nos da la victoria. ¿Cómo somos victoriosos? Por medio de la fe. Y ese es un don de Dios. Gracias que nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre, para que nuestra fe no falte, para permanecer en Cristo. ¿Qué seguridad nos da Dios? Puede venir cualquier cosa en nuestras vidas, pero acuérdense, es temporal. Dios ha preparado algo mejor para nosotros. Tenemos un hermano ahorita en la cárcel, pero tenemos una seguridad que Cristo está a la diestra del Padre, para que su fe no falte. Pero ¿qué problemas tienes en este día para que tu fe no falte? Tus ojos de verdad están viendo hacia arriba, en las cosas de arriba, las eternas. ¿O todavía estás enfocado en las cosas de la tierra? Si vamos para terminar, y veamos en Romanos 8:34, y aquí terminamos. Esto lo usamos mucho para evangelizar, pero hay veces que deberíamos usar para nosotros mismos también. O es mejor siempre usarlo para nosotros. 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra
de Dios, el que también intercede por nosotros. Acuérdense que Juan 2:15 está hablando de un amor. Si el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero aquí en el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es permanente. Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y eso es lo que el mundo no quiere, que dejar viva esa carne que trae pecado. No quiere morir juntamente con Cristo, ser crucificado. Somos contados como ovejas de matadores. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es por nuestras propias fuerzas, sino es por el poder de Dios. Por el poder de Dios es que venimos a Él, el poder de Dios que leemos las Escrituras. Por el poder de Dios podemos vencer las pruebas que vienen a nuestras vidas. Dios nos va a dar la sabiduría por medio de su palabra. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Aunque Satanás use sus ministros como ángel de luz, no nos va a poder apartar del amor de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos va a guiar a la verdad. Entonces en 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué hermoso. Si estás sufriendo algo y es por Cristo, dale gracias a Dios. Pero ese es el problema. De verdad estás caminando con Dios. O tú te estás, o nos estamos trayendo nuestros propios problemas del mundo. Es muy fácil de quitar la mirada a las cosas eternas. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Así que este es el momento, si hay cuentas que poner con Dios, ahí está Dios. Acércate y Él se acercará a ti. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos da seguridad, Padre, por medio de tu Santo Espíritu. Y nos da testimonio que somos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque cada día transforma nuestras vidas. Gracias que podemos ver para atrás y ver lo que éramos antes y lo que tú has hecho por nuestras vidas. Pero si hay alguien, Señor, que ha caído, Señor, ayúdale, Padre. Redarguye, Señor, el pecado que está escondiendo, Señor, o estamos escondiendo también. Todos somos pecadores. Pero gracias, Señor, que tú has dejado la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos, Señor, de todo pecado. Y nos limpia de toda maldad. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. No puede haber ningún día de darte gracias, Señor, por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, que te ha recibido como su Señor y Salvador. Pero mientras que estamos aquí, Señor, que no quitemos nuestra mirada hacia arriba, que no nos distrayamos en las cosas de este mundo,
que puede perturbar la comunión contigo. Ayuda, Señor, si alguien está necesitado, Padre. Y si alguien que no te conoce, que no tiene esa seguridad, Padre, te pido que tú toques su corazón, Señor. Sabemos que eres paciente, Padre, y puede venir a la verdad, y puede tener esa seguridad en su corazón. También por los que están dando tu palabra, Señor, como cada uno de nosotros deberíamos. Cuídanos, Padre, y úsanos, Padre, para dar tu palabra, para dar esas buenas nuevas, Señor. Gracias por todo, Padre mío, y pidiendo por cada familia de este hogar, Señor, de esta congregación, Padre mío, que tú los bendigas, los cuides, Señor, también los jóvenes, Señor, así como los niños, Padre mío. Y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios en esta tarde, su palabra, esta tarde. Y bueno, ahora vamos a terminar, voy a poner que se ponga de pie, vamos a entonar un canto y después estaremos orando para así ser despedidos de la casa del Señor. El canto es: mi paz te doy a ti. Amén. Dios los bendiga. Saludos, hermanos.